¿Cómo? Híjoles. Pues, ¿qué creen? Todavía me siento algo mal, ¿eh? Me duele mi bracito. Sí, les creo, profe. Mi papá igual anda mal. Sí, no me digas. Sí, pues está como que anda uno medio fatigado, pero no como la primera vez, ¿eh? La primera vez sí que me sentí mal, como una semana, yo creo. Sí, le pegó fuerte. Sí. Miren, no quiere pintar de colores ahora. ¿Se dan cuenta? Ya se puso sus moños. Miren, voy a hacer un dibujo aquí de lo que es el campo eléctrico porque muchas veces, pues los diagramitas son útiles para imaginarse cosas. Y además porque este trabajo costó, ¿no? Que a alguien se le ocurriera a Faraday que, que había algo que provocaba o producía que las cosas se movieran. Fíjense, cuando son positivas van hacia afuera y cuando son negativas las flechitas van hacia adentro. Y depende mucho del tipo de... Miren, ahora ya hizo lo que quiso. Si, si es muy intenso el campo, pues uno dibuja muchas flechitas. Y si no es tan intenso, pues entonces dibujas poquitas o si las dibujas cortas o muy largas. Y por ejemplo, aquí cuando están muy juntas, noten cómo salen de más y entran hacia la carga negativa. Y entonces es por eso que cuando se juntan se atraen, ¿lo ven? Y se quedan pegadas. Y son radiales, o sea, alrededor de... Ay, no sé, al revés, ¿no? Son radiales, es decir que si yo pongo una carga de prueba, voy a ver aquí que hay una línea y aquí también y por aquí también, ¿no? Entonces la muevo alrededor y me alejo y me acerco y veo que se extienden. Así es como me doy cuenta de que las líneas son radiales. Voy a dibujar aquí más, no, más también. Y si son más y las líneas van hacia afuera, pero aquí no se juntan, ¿verdad? Porque se repelen. ¿Las ven? Y entonces hacen así. Y fíjense cómo no se quieren y se alejan. Y aquí, ¿qué creen que hay? Hay si están ahí en el espacio vacío, aquí se hace un vacío, ¿se dan cuenta? Vacío. No un vacío como, es que no sé si ustedes se imaginan qué cosa es un vacío. Yo la verdad a mí me cuesta un poquitín de trabajo, porque en ese espacio no hay nada. O sea, no es como cuando uno tiene, por ejemplo, ¿no? Piensa uno en vacío y te imaginas una bolsa que no tiene nada adentro, pero no es cierto. Eso no es vacío porque está el borde de la bolsa que no tiene nada. Entonces el vacío es otra cosa más complicada, ¿no? Porque si es vacío tampoco está la bolsa. Bueno, ya. Estas líneas se llaman líneas de campo. Yo a veces me voy, ¿no? En esas ideas y ustedes, igual y algunos de ustedes tienen más imaginación que yo. Bueno, voy a escribir aquí, ¿no? A ver.
Bueno, ya habíamos dicho que es una característica. La carga es una característica de esa partícula y es el campo eléctrico quien nos da, que nos ayuda a que se propague esa fuerza. Las cargas de prueba siempre son positivas, a menos de que se diga lo contrario en el texto. Yo pongo aquí, ¿verdad? Dije una carga de prueba Q0. Y yo no sé qué pasa, pero como que ahí siente algo. Y si yo no conozco el campo, lo que yo puedo hacer es estudiarla con lo que sí conozco, que es la ley de Coulomb. Entonces digo que la fuerza sobre Q0 es, ¿verdad? Fuerza Q, Q0. Bueno, le voy a poner con mayúscula. Si yo divido de este lado y de este lado entre Q0, voy a obtener fuerza por unidad de carga. Y eso es justo el campo eléctrico. ¿Ven? Así. Q. Noten que este lado y este lado, bueno, esto es el campo eléctrico, ¿no? Este es, y, y note que no está la Q0, es decir, que no, la carga de prueba que estoy acercando no influye en el campo eléctrico generado por esa carga grandota. Usualmente en los problemas es muy fácil, ¿no? Pensar en este. Se usa mucho esta para muchos problemas. Y aquí se nota que el campo eléctrico es eso, lo que habíamos dicho, una función valuada en un vector y el vector es la fuerza. Las unidades de campo eléctrico son newtons Coulomb y se nota de aquí de la figurita, ¿no? Fuerza entre carga. Ahí están, newtons Coulomb. También hay otra unidad que se utiliza, el volt, que son joules entre carga. Joules es trabajo, es decir, newtons metro. Si yo quiero escribir campo eléctrico con estas unidades, me queda volt metro. Yo creo que es más fácil acordarse de Newton Coulomb porque se ve del dibujito.
pero como a ustedes les haga más fácil. Para una sola carga puntual, entonces tengo E 4 pi epsilon 0 Q R cuadrada R. Voy a hacer aquí un diagrama. Aquí está el origen y aquí está la carga Q. Esto vale R', X', Y', Z'. Y quiero saber aquí en este punto P quién es mi campo, que va a venir desde Q hasta P. ¿Sí? Así. R menos R'. Este es el campo eléctrico. Y entonces, para poder obtener el unitario y R cuadrada, decimos que R, bueno, este R es este, ¿no? Este es el vector resultante. R va a ser X, y R' es X'. Y entonces, para escribir el campo, Q, ahí está. Así lo escribimos, ¿verdad? Y ya sabemos quién es R y quién es R'. Y como, bueno, voy a hacer un ejemplo. Voy a poner una carga negativa en el origen y quiero saber quién es su campo eléctrico. Entonces voy a poner ahí una carga de prueba. Y como las cargas de prueba son positivas, va a sentir que la traen. Esta línea justo va a ser mi campo eléctrico. Bueno, ahí voy a calcular mi campo eléctrico. Este es Q.
De aquí a aquí va X. 1 punto. De aquí a aquí, Y. Solución. Primero voy a obtener la distancia de la línea de acción, que es lo que les comentaba, ¿no? Es esta, que es esta sobre la que va a actuar. Y entonces esa es justo R. R. Oh, ya no quiere escribir R. Ahí está ya. Sí. Entonces, fíjense, R es Si no, ¿sabes qué? Podemos hablar con tu primo, ¿no? X cuadrada más Y cuadrada. Sí, sí, clase. No te preocupes, te decía. Sí, estás en clase. Conecta. 1.2 cuadrado más Si no, le 1.6 podemos decir a cuadrado. tu primo. No le digas a tu primo. Nada. Apaga tu micro mejor. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Mejor que cuente el chisme completo. Sí, ¿verdad? Acaba de platicarnos. Oye, Que presente al primo. Pues que toda la presente, onda. híjole, a la novia, se ve que está bien entrado, miren, ni me oye. Ya me escuchó, yo creo, ¿verdad? Otra. Ya colgó, ya colgó. Ya colgó, híjole, ya no nos enteramos del chisme. Miren, ya puse aquí quién es X, ¿verdad? Ya las dije. Y ahora sí, voy a poner quién es esta magnitud. Fíjense que no le puse, pero magnitud, ¿no? Magnitud. Es que como luego van a salir un montón de letras, por eso luego uno no les pone tantas rayas. Acuérdense que si no le pongo nada es magnitud. 1/2. Ya está. Ahora sí, el campo eléctrico. Va a ser mi carga de la que quiero conocer el campo eléctrico entre la magnitud cuadrada y luego el unitario. 9. Luego la carga, menos 8 por 10 a la menos 9. 2 cuadrado. Y luego el vector unitario, 1/2, 1.2. Ya está. Y todo eso es más o menos listo. ¿Sí quedó claro? ¿Cómo calculé el campo? Sí. Sale. ¿Ya se están acostumbrando o todavía no? Más o menos. Ah, bueno. Esta cosa está haciendo lo que quiere, ¿ya se dieron cuenta? A ver. Voy a volver a enunciar el principio de superposición porque en la naturaleza funciona, ¿no? O sea, esto no solo funciona de manera con matemáticas, sino que así se puede detectar de manera experimental.
Voy a cambiar este para ponerle R porque ya sabemos que el vector de 0 a P es R, ¿verdad? Cada uno de estos términos es justo el campo eléctrico producido por cada una de las cargas y se suman por separado. Entonces aquí puedo escribir E igual a E1 más E2 y eso es igual a la sumatoria de campos eléctricos, ¿verdad? Como puedo tener muchísimas cargas, entonces puedo escribir una manera más general y digo que para muchas cargas el campo eléctrico déjenme escribir este unitario diferente. ¿No puedes subir tantito el pizarro, por favor? Sí, así, Sí, sí, sí. vale, Ya, gracias. sí, de nada. RM. Ahorita que se cierre la sesión aquí los veo, muchachos. Por favor. Suma. Listo.
Aquí quiero conocer el campo. De aquí acaban las SSR3, SSR4 y así sucesivamente. R va del origen a P. Y para saber ahí el campo, quiero estos, ¿verdad? Estas R que van de aquí a acá. Ahí va mi campo. Del punto, de cada uno de los puntos donde se localizan las cargas hasta P. Como necesito todas estas diferencias y estas, ¿verdad? Estas magnitudes y diferencias. Entonces, primero, ¿quién es R? R es mi punto donde voy a calcular. Y, J, K. Y luego R1. Este es más, ¿no? Más J. Menos J. R2 menos 1, 1, sí. 4. Ya están esos. Ahora quiero las diferencias. R. ¿Quién es R menos R1, jóvenes? ¿Sería nada más K? Sí, gracias. Luego R menos R2. Y luego las magnitudes. 1. Ya tenemos todas las diferencias. Ahora tengo un factor, fíjense bien. Tengo campo eléctrico. Voy a cambiar el N por 4 porque solo son 4 cargas. QM, pi, epsilon 0, R menos RM, R menos RM, Q. Fíjense que el factor de carga entre Q epsilon 0, como el problema me dice que son 4 cargas, que son 4 cargas idénticas de 3 por 10 a la 9. Ay, ¿por qué 9 a la menos 9? ¿Se imaginan lo otro? Bueno, entonces necesito, este factor va a ser el mismo para cada una de las entradas, porque está en la sumatoria, ¿verdad? Entonces lo voy a calcular, por ejemplo, para Q1, me da lo mismo que si le pongo 2 o que si le pongo 3 o que si le pongo 4, ¿verdad? Entonces no le voy a poner nada. Y esto es
3. Cuatro pi epsilon 0, 9 por 10 a la 9 y Q3 por 10 a la menos 9. Y esto es 27. Entonces, en esta sumatoria escribo, como voy a ir 1, 2, 3, 4, 5, no, hasta 4, 1, 2, 3 y 4, voy a sacar ese factor que se repite. Lo voy a factorizar 27. Y entonces ya nada más me falta escribir este factor para cada uno de las diferencias que hice. El primero, para m igual con 1, sería ese de aquí arriba, ¿no? Voy a escribir K entre su magnitud al cubo, 1 cubo, más. Luego para m igual con 2, raíz de 5. Nos comaría. Gracias, muchachos. ¿Le puedes subir tantito, maestra, a lo que dice el Sí. problema? Sí. Ahí. Ya. ¿Ya le puedo mover? Ahí voy, me falta un renglón, maestra. Ah, va. Ya, maestra, gracias. De nada. Bueno, entonces, aquí la magnitud de el número 3, ¿verdad? R3. Entonces es 3 al cubo. Y luego el último para m igual con 4, 2j más k cubo. Y entonces ya vamos a agrupar. Por ejemplo, este y este dos veces, ¿verdad? Y entonces agrupamos K con K y J con J y Is con Is. Y nos entretenemos un rato. Y eso nos va a dar 7i. Y ese es el resultado. Ya tenemos el campo eléctrico para una distribución de cargas. ¿Sí se entendió más o menos?
Sí, ¿no? Bueno. Bueno, voy entonces a hacer más ejemplos. Voy a hacer un ejemplo de dos placas. Lo voy a hacer más chiquito por si lo están copiando. De alguna manera yo dos placas y va a haber un campo eléctrico y sigue la convención de que va de más a menos y están separadas. Aquí voy a poner un electrón y estas líneas son las de campo eléctrico. Aquí para calcular la fuerza yo nada más lo solté, ¿no? Puse las placas, están cargadas, se crea el campo eléctrico y puse ahí el electrón, no hice nada más. Entonces va a sentir una fuerza, este electrón porque está cargado y está inmerso en el campo. Y para saber quién es esa fuerza, me acuerdo que campo eléctrico, voy a usar magnitud porque me están dando la magnitud. Igual a fuerza entre la carga, que en este caso va a ser el electrón porque es quien está testeando el campo eléctrico. Entonces mi fuerza es la carga del electrón por el campo eléctrico. Y esto es 1.6, 10 a la menos 15 newtons. Luego, para el peso del electrón, solo tengo que multiplicar la masa del electrón por la gravedad. A menos 30 por 9.81.
Esa es segunda ley, ¿verdad? De Newton. Y ya sé la fuerza, la calculé ahí arriba. Aquí no estoy utilizando bueno, esto no es electro, ¿no? Ay, Dios. Esta no es electro, ni esta. Como quiere la velocidad, entonces quiere la velocidad y parte del reposo. Eso es importante. Entonces, la velocidad final cuadrada es igual a la velocidad inicial más 2 veces la aceleración por la distancia. Si parte del reposo, ¿quién es cero aquí, jóvenes? Velocidad 1. Sí, la inicial. Gracias, cero. ¿Cómo escribo energía cinética, muchachos? Un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Y la velocidad es la que ya calculé. Se está acelerando. Entonces, aceleración es igual a velocidad entre tiempo. Y ya tengo la velocidad de la aceleración. Segundos. ¿Dudas? De momento no, profesora. Vale. Profesora, cuando se calculó el campo eléctrico, donde se multiplica la carga por el campo, ¿por qué salió 1.6 por 10 a la menos 15? Aquí, espérame, a ver, esto. Sí, Pues sustituyes la carga del electrón y la multiplicas por 10, por 1 por 10 a la 4, que ya te lo dieron en el problema. ok, gracias. Sí.
De nada. Una cosa más, lo de la masa, cuando se estaba sacando la masa, siempre equivale 9.1 por 10 a la menos 31. Esta, Ajá. pues las unidades del sistema internacional, sí. Hasta está en tu calculadora. Vale, gracias. ¿Cómo cree? Sí, ahí está. Bueno, sí es una calculadora científica. De estas, ¿no? De las que venden, de las que salen en el Kellogg's. Una duda, profesora. Dime. ¿De dónde salió la raíz cuadrada de velocidad? De que despejé aquí velocidad final. Ay, aquí velocidad final cuadrada. Y el cuadrado lo pasé como raíz. Sí, no me había dado cuenta. Gracias. De nada. Ay. Voy a hacer algo parecido. Aquí voy a poner un eje. Y voy a aventar una partícula, la misma, el electrón, pero, pero solo lleva una velocidad inicial en X, es decir, en Y no pasa nada. Y, y por primera ley de Newton, si yo la aviento en X y nadie la frena o cambia su movimiento, no debería pasarle nada, pero como va a entrar en el campo eléctrico, pues sí va a sentir una fuerza. Quiero saber la trayectoria cuando entre a las placas. El movimiento en X es x0 más velocidad por tiempo en X, ¿verdad? Como yo con toda alevosía y ventaja la puse en el origen, mi primera posición es 0. Y luego en Y. En Y sí tengo aceleración, entonces voy a escoger otra de cinemática. Pero también está en la posición 0, entonces Y0 es 0. Y no la lancé hacia arriba ni hacia abajo, y la velocidad en Y es 0. En X puedo despejarte. Me falta un cuadrado, no, aquí, cuadrado. Y entonces voy a sustituir 1 en 2. Y esta aceleración es justo fuerza entre masa del electrón, que es lo que ya calculé arriba, la fuerza del electrón, que es cuadrada. Y luego voy a sustituir todo, me queda medio. La masa del electrón por X cuadrada. Aquí en la carga del electrón, fíjense que yo estuve usando magnitudes. Y, y si yo veo quién es Y, tiene la forma de una constante por una X cuadrada. Y esto es una parábola.
Entonces, cuando mi electrón entra, hace así. ¿verdad? Esa es la trayectoria que va a seguir mi electrón. Quiero saber el campo eléctrico en este punto debido a la carga positiva y a la carga negativa. Fíjense que si me paro en la carga de prueba, siento que la negativa me atrae y la positiva me empuja. Entonces este es el campo eléctrico debido a la carga positiva y este a la negativa. Aquí hay una distancia X y aquí hay un ángulo θ entre la línea de acción, ¿verdad? Y el eje Y. Fíjense que la suma el campo resultante que va a ser la suma de el efecto de ambos va a estar más o menos aquí. Y las componentes en X de cada uno se van a ir hacia acá. Ya luego del dibujo vemos que en X se van a eliminar nuestros campos por simetría. Entonces voy a usar el principio de superposición y digo que el campo eléctrico es la suma de los campos eléctricos de las cargas individuales. En este caso es E1 más E2. Como son las cargas, tienen la misma magnitud, entonces Q R cuadrado. Y yo creo que ya se dieron cuenta que cuando uso magnitudes no le pongo el R gorrito, ¿verdad? También a la fuerza. Ahora sí, R, que es la línea de acción, vale X cuadrada más D sobre 2 cuadrado. Porque es un triángulo rectángulo, ¿verdad? Luego el campo va a ser 1
cuadrada. Ya dije, ¿no? Que la suma de las componentes en X es 0. Entonces, nada más me falta conocer las componentes en Y para saber quién es esta resultante. Esta de aquí. Pero E1 y E2 son iguales, entonces puedo poner 2E1 menos 2E1 coseno del ángulo. Pero el coseno del ángulo es cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces, la resultante en Y va a ser menos 2, 1, 2. Y luego este 2 se va con este 2. Me faltó un menos ahí, ¿no? Y acabamos de obtener una cantidad que es la carga por la distancia. La distancia que hay entre ellas. Esto es D. A esa cantidad se le define como el momento dipolar. Eléctrico. Está aquí ubicado entre ellas dos. Ahí está. Y es útil cuando tenemos aislantes, porque en los metales los electrones están sobre las capas exteriores y son móviles, entonces se mueven, ¿verdad? En el metal. Y entonces así se reacomodan las cargas. Pero en los aislantes no se mueven. Y entonces lo que pasa es que las moléculas se reacomodan en el material. Se polarizan, se dice.
y se reacomodan y justo se describen con esto de aquí, momento dipolar eléctrico. Para eso se utiliza eso de momento dipolar eléctrico. ¿Sí quedó claro? Sí, profesora. Sí, profe. Profesora, solamente una duda al inicio de este ejercicio. Bueno, Sí. en la parte de Y, cuando se saca que Y0 más V0Y, ¿por qué se multiplica el tiempo más un medio de A por T al cuadrado? ¿Esta? Arriba, donde dice T más un medio de AT al cuadrado, y se elimina Y0 y V0. Porque Las hice 0 porque puse mi origen aquí y como está la partícula en el origen, al inicio la posición es 0. Y como la aventé en X, en Y no tiene velocidad inicial, por eso es 0. ¿Y por qué todo esto lo había sumado por un medio de AT al cuadrado? ¿Por qué lo sumé? Híjoles. Pues es que esta ecuación completita es una ecuación de cinemática. La sumé, ¿no? Esta se obtiene en esto de caída libre. Como esta también. Sí, esta ya está dada, se obtiene, pero es de otro curso. Vale, gracias. Sí, no, de nada. Está en la primera capítulo del SEARS volumen 1. Por si lo quieres ver. Hola, muchachos. Ya 10 minutos. Ya no nos va a dar tiempo de ver. Mañana vemos ya ahora sí distribuciones continuas para calcularles el campo eléctrico a las distribuciones continuas, ¿va? Sí, profesora. Sale, Bueno. si no hay más dudas, nos vemos el día de mañana, por favor. Gracias, Sí, profesora. profesora, hasta mañana. Gracias, profesora. Hasta Hasta luego. mañana. Hasta mañana, Gracias. profesora.